vamos un poquito así. Ya, ahora sí. Ya, entonces lo que estamos haciendo es ilustrando los datos que nos da el ejercicio 2 de la guía F. ¿Ya? Entonces tenemos un consumidor final que compra bicicletas y un vendedor de bicicletas o productor de bicicletas que compra ruedas a un productor de ruedas. Entonces, la información que nos dan es la función de demanda inversa, que es la función de demanda que tienen los consumidores por las bicicletas, que sería, en este caso sería Q de P igual a 22 menos P, ¿cierto? Eso creo que sería la información que tenemos. Y los costos. Nos dicen que el costo marginal, o sea, el costo marginal de acá arriba, el costo marginal del vendedor de ruedas, es de 2 y que el precio, y que el precio, entre comillas, que cobra por las ruedas es W. Asimismo, nos dicen que W es el costo marginal para la firma Aguas Abajo. O sea, acá abajo tenemos que el costo marginal, no, aquí. Tenemos aquí que el costo marginal es W y que el precio que voy a fijar es P, si este es el precio por las bicicletas. Entonces ahí ya tenemos toda la información que nos da el ejercicio. La pregunta es, obtenga una ecuación para caracterizar la demanda por pares de ruedas, lo voy a escribir con este color, por pares de ruedas de la firma Aguas Abajo. Es decir, nos están diciendo, nos están preguntando cuántas ruedas compra el vendedor de bicis, que sería esta demanda que va acá en medio, ¿cierto? Y esta demanda va a depender, en este caso, de el precio que le ponga yo a las ruedas. ¿Se entiende por qué va ese Q de W ahí en medio? Como justo entre el vendedor de bicis y el vendedor de ruedas, que es la pregunta que nos hacen. Pero vendría a ser la demanda entre los como productores. Claro. Entonces, y eso lo representamos con la W, porque en este caso W representa el precio que le cobra el vendedor de ruedas al vendedor de bicis. ¿Está? Y aquí abajo ponemos P, porque P representa el precio que le cobra el vendedor de bicis al consumidor final. Entonces, lo que vamos a tener que hacer es encontrar una expresión de Q de W. Y nos dicen, bueno, obtengamos entonces esa expresión, que es la demanda por pares de ruedas para la firma Aguas Abajo. Y aquí vamos a tener una anotación que probablemente la van a ver en varias pautas, que siempre al de aguas arriba lo podemos tratar como una U y al de aguas abajo lo resumimos como una D. ¿Ya? Por si acaso, así como noción general. Entonces, partamos. Lo que yo quiero ver es la demanda por ruedas. Y por lo tanto, si yo quiero ver la demanda por ruedas, lo que tengo que hacer es el problema de maximización para la persona que demanda las ruedas. ¿Quién demanda las ruedas? El vendedor de bici. Entonces lo que yo voy a hacer es, paso 1, maximizar. O sea, encontrar el problema de maximización. Problema de maximización para el D, que en este caso representa el productor de aguas abajo, el que está más cerca del consumidor final. Entonces, ¿cómo sería este problema de maximización? ¿Cómo serían las utilidades del vendedor de bicicletas con la información que tenemos? Me perdí porque no sé en cuánto valora la compra. Lo tenemos igual. Sabemos que los ingresos del vendedor de bicicletas va a ser el precio, en términos generales, va a ser P por Q menos lo que le cuesta la bicicleta por Q, ¿cierto? Esa es como la utilidad del vendedor de bicicleta, el precio que cobra la bicicleta por la cantidad de bicicletas que venden, menos el costo que le tienen las bicicletas por la cantidad de bicicletas que venden. Eso es como lo más genérico. Y en este caso,
nosotros sabemos que el costo que tienen las bicicletas para el vendedor de bicicletas nos lo dan. Nos dicen W es el costo marginal para la firma Aguas Abajo. ¿Por qué? Porque nos están diciendo que el costo de la bicicleta, lo único que pago por la bicicleta son las ruedas. Esta parte está aquí. W es el precio que la firma Aguas Arriba cobra por el par de ruedas. Supongo que el costo de todos los demás insumos para producir la bicicleta son 0. Entonces, el único costo que tiene el vendedor de bicicletas son las ruedas. Por lo tanto, como yo sé que el costo me lo dan como dato, yo sé que el costo es W, entonces en realidad este C pasa a ser W. Entonces ahora la ecuación de maximización es el precio por la cantidad menos el costo que tienen para mí las bicicletas, que es W, por la cantidad. Y ahora puedo sacar el problema de maximización como yo lo conozco. En este caso sabemos que P es igual a 22, de aquí lo podemos sacar, P es igual a 22 menos Q. 22 menos Q por Q menos W por Q. Ese sería el problema de maximización del vendedor de bicicleta. Y esto es lo mismo que tener, y a este lo voy a poner D. Esto es lo mismo que tener 22 menos Q menos W por Q. Y esto lo puedo yo derivar respecto de Q. ¿Cuánto me queda esa derivada respecto de Q? Que sería la condición de primer orden. Sería 22 menos 2Q menos W. menos W, que igual a 0, que lo pasé al tiro para el otro lado. ¿Ya? Entonces, aquí, si nos damos cuenta, yo sé que esto es un costo, que ese costo es el precio que me pone justamente el vendedor de ruedas, W. Recordemos que W es el precio que me pone el vendedor de ruedas. Entonces, si yo despejo esto, voy a despejar Q, me queda que Q, que depende de W, va a ser igual a 22 menos W partido en 2. Que es justamente la expresión que yo quería encontrar. Yo quería ver cuánto era este Q, o sea, cuánto era lo que me demandaba el vendedor de bicicletas a mí que vendo ruedas. Y ahí encontré la expresión. Que en este caso sabemos que W pasa a ser el costo del vendedor de bicis a el precio del vendedor de ruedas. Entonces esa sería la expresión para la 1. Esa sería la ecuación que caracteriza la demanda. Claro. Si quisiera encontrar el precio, ¿dónde lo reemplazaría? De hecho, en el que viene ahora vamos a encontrar justamente el precio. O sea, ese W, el valor de W, que es el precio de las ruedas. Ya. Eso vamos a hacer ahora. Que para lograr eso, tengo que resolver el ejercicio completo en 2 partes. Y ya resolví la primera parte, que era tratar con el de aguas abajo, y ahora voy a hacer lo mismo, pero para el de aguas arriba. Y ahí me van a quedar 2 expresiones donde voy a poder meter una en la otra para poder reemplazar. Entonces, la pregunta B nos dice, obtenga los beneficios que obtendrían las firmas si cada una maximiza sus beneficios. Y aquí, si cada una maximiza sus beneficios. Compare la suma de los beneficios obtenidos por las firmas con los que tendría las firmas si es que estuvieran verticalmente integradas. O sea, aquí vamos a hacer 2 cosas. Vamos a ver los beneficios por no estar integradas y vamos a ver los beneficios si se integran. Esto es la B. Entonces, para esto, si maximizamos, como nos están diciendo, vea cuáles son los beneficios de las 2 firmas por separado, entonces si maximizamos
de manera independiente, entonces vamos a generar dos problemas, ¿cierto? Porque tenemos dos empresas, entonces si queremos maximizar por separado, son dos problemas por separado. Y el primero más o menos ya lo resolví, que es el que está arriba. Pero a este todavía le falta encontrar cuánto es el valor de W. Y nosotros sabemos que el valor de W representa el precio que fija el vendedor de ruedas. Entonces, si yo resuelvo el problema de maximización del vendedor de ruedas, debería poder obtener el valor de W, ¿cierto? Porque siempre obtenemos los precios y todo eso a través del problema de maximización. Entonces, voy a escribir Pi del vendedor de ruedas va a ser igual a el precio que cobro por las ruedas por la cantidad de ruedas que vendo, menos el costo que tienen las ruedas para mí, que eso me lo dan como dato. Me decían que mi costo marginal, o sea, mi costo por ruedas es de 2, por la cantidad de ruedas que vendo. Eso sería mi problema de maximización. Pero aquí todavía tengo la incógnita W, ¿cierto? Todavía no sé cuánto vale W. Entonces, lo que voy a hacer para poder encontrar el valor de W es reemplazarlo por este término de acá. Si yo lo reemplazo, me va a quedar solamente una incógnita, me va a quedar la incógnita Q. Y si me queda Q, yo después puedo despejar Q y ahí voy a saber cuánto vale W. Entonces, esto con W igual a 22 menos 2Q. Y esto del ejercicio A. Entonces me quedaría 22 menos 2Q por Q menos 2 por Q. Y esto lo tengo que derivar e igualar a 0. Si yo derivo igual a 0, esto me va a dar 22 menos 4Q menos 2 igual a 0. Y ahora puedo despejar Q fácilmente. Voy a despejar Q y me queda Q igual a 20 dividido en 4, esto es 5. Entonces este sería el Q final. ¿Y este Q qué representa? Como estoy resolviendo el problema del vendedor de ruedas, esto representa la producción del vendedor de ruedas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque resolvimos este problema. Y ahora que tengo el Q, ya es súper fácil porque puedo sacar inmediatamente el W, que es el precio del vendedor de ruedas. Y en este caso sería 22 menos 2 por 5, que es 12. Ya, ahora tengo la cantidad y el precio que fija el vendedor de ruedas, entonces saquemos Q y P, que sería el precio por las bicicletas y el Q por la cantidad que se producen de bicicletas. Y para estos ejercicios, nosotros sabemos que el Q de U va a ser igual al Q de D, o al Q general. ¿Por qué? Porque lo que yo produzco es justo lo que me demandan. Entonces, la cantidad, veamos el dibujo, la cantidad que le está demandando el consumidor final al vendedor de bicis, que en este caso serían aquí. Aquí en verdad, este fue el que encontramos, que es la cantidad de ruedas que le está demandando el vendedor de bicis al productor de ruedas, viene de que el consumidor final le está demandando 5 bicis al productor. ¿Se entiende? Si el consumidor le pide 5,
Entonces yo voy a encargar 5 a mi proveedor. Por lo tanto, nosotros ya podemos saber que el precio que está aquí, que me lo dan, el precio que yo voy a cobrar por la bicicleta va a ser 22 menos Q, que es 22 menos 5, que en este caso es 17. ¿Se entiende? Sí, súper. Sí, súper. Entonces ya encontramos todo, pues ya encontramos cuánto era lo que me demandaba la gente, cuántas ruedas yo demando y cuánto es el precio que yo cobro y el precio que me cobran. Lo último que me estaría faltando es encontrar solamente los beneficios, que serían los pi finales. Tengo que entonces, sacando las utilidades, tengo pi de U, que sería el pi del productor de ruedas, que sabíamos que era W por Q, que es 12 por 5 menos 2 por 5. Eso me da 60 menos 10, 50. Y por otro lado tengo el pi del vendedor de bicicletas, que en este caso sería 17 por 5 menos 12 por 5. Eso es 25. Y el pi total, que lo vamos a considerar solamente para después poder hacer una comparación, sería de 75, que es la suma de los dos. Y ahí ya tengo lista, ya encontré entonces mis utilidades. Encontré mis utilidades si es que trabajan de manera separada, de manera independiente. Claro. ¿Mm? Ahora tendríamos que verlo con integración vertical. Exacto. Ya. Entonces ahora nos vamos a hacer la pregunta de qué pasa si están integrados. ¿Qué pasa si están integrados? Ya. ¿Y te acordáis cómo se resuelve este problema de cuando están integrados? Sí, sería la solución típica del monopolio. Exacto, sería lo más típico, que en este caso podemos hacerlo de dos formas. Recuerden que siempre les digo que hay dos formas de hacerlo. Ingreso marginal igual costo marginal, o opción 2, problema de maximización. ¿Cierto? Siempre podemos hacer de las dos formas. Esta es plantear la utilidad, derivar la condición de primer orden igual a 0, etc. Y esta es como llegar y escribir la expresión. ¿Cuál de las dos formas quieres aplicar? Podemos hacer cualquiera de las dos. La de arriba es la que ¿Sí? siempre se usa, creo. Sí. Ya. Entonces, ¿cuánto sería el ingreso marginal? Si funcionaran solo como un monopolio. Ahí me queda la duda. Creo que deberíamos integrar las dos firmas. Entonces, no sabría cómo hacerlo. Tendríamos que hacer la suma. Veamos el dibujo, pues. Es más fácil que eso, porque ahora este dibujo se transforma en un solo productor, ¿cierto? Porque se van a aliar. Y este productor es el único que le va a vender al consumidor final. Consumidor final. Entonces, yo sé que la demanda que tiene el consumidor final no va a cambiar, porque él solamente percibe a la persona que le compra. Entonces, la demanda sigue siendo la misma. P de Q igual 22 menos Q. Entonces, el precio que le va a comprar el productor, que son estas dos firmas integradas, es simplemente P, ¿cierto? Por ahora es P, después voy a poner la función completa. ¿Y cuántas voy a vender? Q, porque es lo que quiero despejar. Esos van a ser, no, esos son mis ingresos, me faltó poner la derivada de aquí Q. Estos son
mis ingresos, que es P por Q, ¿cierto? Eso está claro. Y el precio al que yo voy a vender es justamente este de acá, porque le vendo directamente al consumidor final. Entonces va a ser la derivada de 22 menos Q por Q. ¿Se entiende por qué ese es el ingreso marginal? Claro, sería el que perciben los consumidores. Exacto, o sea, el precio final, el precio que yo cobro. Si yo ya no cobro este precio W nunca, ¿a quién se lo voy a cobrar? No tengo a quién cobrárselo, porque antes se lo vendía al vendedor de bici, pero ahora yo soy el vendedor de bicis. Entonces, Claro. el único precio que cobro es el precio del mercado, porque el precio del mercado es 22 menos Q. Y eso me da, entonces, 22 menos 2Q. Eso sería el ingreso marginal. ¿Y cuánto sería el costo marginal? Volvamos al dibujo de arriba. ¿Cuánto sería mi costo marginal ahora que soy solamente un productor? ¿Sería el del productor de bici? No, sería el del productor de ruedas. ¿O por qué ¿Por sería el qué? del productor de ruedas? Porque el productor de bicis, su costo, el único costo que tenía el productor de bicis era por comprar las ruedas, ¿cierto? Ah, Pero claro. ahora yo soy quien produce las bicis y las ruedas. ¿Y cuánto me sale a mí hacer las ruedas? 2. 2, ¿cierto? Ya no tengo que pagar este porque me lo pagaría a mí mismo, no tiene sentido. Entonces, como soy uno solo, le cobro el precio directo al consumidor y a mí mi costo, el único costo que yo voy a incurrir es 2, que es lo que me sale finalmente producir una bici. Producir una bici solo me sale 2. De hecho, le damos esta parte del enunciado que aparece aquí. Cada bicicleta requiere 2 ruedas y el costo marginal de producción de las 2 ruedas es de 2. Y además, el único costo por armar la bicicleta es comprar las ruedas. Y comprar las ruedas sale 2. Entonces, sabemos que el costo marginal para mí es 2. Por lo tanto, sabemos que la condición del monopolista es ingreso marginal igual costo marginal. Y entonces esto sería 22 menos 2Q igual a 2. Por lo tanto, ¿cuánto vale Q? 10. 10. Y entonces, ¿cuál es el precio que fijo? El precio de 12. 22 menos Q, 12. Y lo único que me estaría faltando entonces, ¿cuántas son mis utilidades si es que soy un gran monopolio? Sería 12 por 10 menos lo que me sale la bicicleta, que es 2 por cada bicicleta, que son 10. Y esto es 100. Entonces, esas son las utilidades si es que estuvieran integradas. ¿Dudas con esto? No, estoy bien. Bien. Bueno, igual ahora lo vamos a aplicar para el ejercicio siguiente, que es muy parecido. Voy a mover esto más para acá. Y este es un dibujo que adelanté porque cuando lo traté de hacer yo me quedó muy feo, así que lo grafiqué ahí. Yeah. Entonces, dice, suponga que tenemos 2 monopolistas sucesivos en una cadena de producción. Tenemos a la empresa Intermed, que produce un bien intermedio que es utilizado para que la empresa finale produzca el bien final. Suponga que los costos marginales de la empresa I son constantes e iguales a 4 y los de la empresa F son iguales al precio fijado por la empresa I.
O sea, tenemos básicamente lo mismo que teníamos antes y una función de demanda para el distribuidor, que el distribuidor en este caso es la empresa final. Entonces, nuevamente lo voy a dibujar, pero bien rápido. Tenemos una empresa que es la empresa Intermed. Tenemos una empresa que es la empresa Finales. Y la empresa Finales le entrega entonces su producto final al consumidor. La demanda que existe del consumidor hacia el producto final nos la dan, que nos dicen que es Q de P igual a 20 menos P. Y nos dicen que, bueno, P es el precio que yo le cobro, P es el precio que le cobra Finales al consumidor. Y nos dicen que, ¿cuántos son los costos? ¿Cuánto es el costo marginal para la empresa Finales? ¿No son los 4? ¿No? Aquí está. Los costos marginales de la empresa F son el precio que me cobra a mí la empresa I por el bien que me da. Y a ese precio le vamos a llamar W de nuevo. Entonces, de nuevo, mi costo marginal como empresa Finales es lo que me van a cobrar por el producto que yo le estoy vendiendo al consumidor. Entonces, yo lo que pasa es que Intermed me cobra un precio W a mí y yo después le cobro un precio P al consumidor. Entonces, mi costo finalmente es el precio que me cobra la otra empresa. Y la función de demanda que existe entre Finales e Intermed nuevamente es desconocida, porque es Q de W. Es un Q que va a depender del precio que me cobran ellos. Y me dicen además que el costo marginal para la empresa Intermed es de 4 y que el precio entre comillas, porque le puse P por precio, voy a decir el precio que cobra Intermed por su producto es W. ¿Sí? Esa es toda la información que nos dan. Entonces, calcule el precio y cantidad vendidos del bien cuando no hay integración vertical. O sea, nos piden hacer todo el desarrollo. Recordemos que cuando nos piden esto, lo que yo voy a tener que desarrollar, como no hay integración vertical, son dos problemas de maximización. ¿Sí? Voy a generar entonces dos problemas de maximización. Y por lo general siempre parto por esta empresa de aquí. Siempre hacemos 1 y después 2. Siempre parto por la empresa que le venda al consumidor final. De hecho, en el ejercicio anterior esto fue lo que hicimos. Partimos considerando el problema de maximización para D, que era el vendedor de visibilidad directo. Entonces, desarrollemos el problema. Lo que yo voy a tener que escribir es cuánto es el PI de la empresa final. Ya. ¿Y cuánto sería? ¿Cómo escribo? ¿Cuántos son los ingresos de la empresa final? O sea, las utilidades en realidad. Sería el precio, que es P, por la cantidad del bien final que vendo, menos lo que me cuesta vender eso, que sería lo que me cobra la otra empresa por dármelo, que sería W por Q. Si se dan cuenta, siempre se mantiene más o menos la función de utilidad en relación a la anterior. También era P por Q menos el costo por Q. Y en este caso yo sé que P es igual a Q menos 20. También esa parte me la dice el enunciado, eso está aquí. P siempre se fija de esa forma. Esto es como si resolviéramos un problema
esta primera parte es como resolver un problema normal, porque tengo un productor y un consumidor, nada más. Entonces, voy a reemplazar y me queda Q menos 20 menos W por Q. Esas serían las utilidades de la empresa final. Por lo tanto, si yo derivo esto respecto de Q, ¿lo escribí bien? No, era 20 menos Q. Aquí me equivoqué, este es 20 menos Q, y este también es 20 menos Q. Ahí sí. Entonces, la utilidad, bueno, este también lo podemos resolver si quieren como ingreso marginal, igual costo marginal. También está esa opción, porque si se dan cuenta estamos resolviendo un monopolio normal. Pero ustedes saben que es lo mismo el ingreso marginal que el problema de maximización. O en realidad, estos serían dos problemas de monopolio. Monopolio. Así que lo pueden hacer como les salga más rápido a ustedes. Entonces, esto me queda 20 menos 2Q igual a W de Q. O W, como quieran ponerle. Y sabemos que esto es lo mismo que decir que Q de W es igual a 20 menos W dividido en 2. Entonces, para encontrar el parámetro W, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo mismo que hicimos antes. Vamos a realizar el ¿Esta es la otra problema. maximización? Sí, exactamente. Vamos a realizar el problema de max para I. Para la empresa I, que era la Intermed. Entonces, I Intermed, ¿cuánto sería? ¿Cómo escribo lo que gana, o sea, las ganancias de Intermed? Sería el precio W El precio W por Q por Q. menos, Su costo, que me dan su costo. ¿sí? Aquí está Ah, sí, es 4. 4. Entonces, 4 por Q. Y recordemos que esto es con la expresión de W que yo encontré antes, que ¿cuánto era? 20 menos 2Q. Entonces, haciendo esta transformación, como vimos antes, me va a quedar todo en términos de Q para yo poder llegar y reemplazar. Entonces me queda que el pi de Intermed va a ser igual a 20 menos 2 menos 4. Ahí lo que hice fue factorizar. Menos 2Q menos 4 por Q. Entonces, la condición de primer orden va a ser igual a, esto es 16 igual a 4Q. Entonces, ¿cuánto es Q? 4. 4. Ya encontré Q, entonces, ¿cuánto vale W? 8, 12. 12. Y también podemos sacar al tiro, entonces, ¿cuánto vale P? ¿Cuánto vale P? ¿Está ahí? Aquí. SP lo sacáis de la función de demanda. Ah, ya. Sí. Entonces ahí vamos a sacar cuánto es lo que cobra finales al consumidor, porque ya sacamos cuánto es lo que le cobra Intermed a finales. Ahora nos faltó Claro. solamente cuánto le cobra final al consumidor, que es 16. 16. Exactamente. Ya encontré entonces todos los datos que necesito. Porque la pregunta era, ¿cuáles son?
calcule la cantidad y el precio vendido entre los monopolios. Ah, ya está, ya tengo eso. Y igual vamos a calcular siempre, no está de más, vamos a calcular entonces los pi finales. El pi de intermedio y el pi de finales. Que en este caso este nos da 12 menos 4 por 4, que sería 32. Y el otro es el precio que cobro por la cantidad. Ah, le voy a poner menos 12 al tiro. Menos 12 por 4. Y eso es 16. Ya. Ahí tenemos entonces lista la 1 y de esto aprovechamos de sacar los beneficios. Ahora nos dicen, calcule el precio y la cantidad vendida del bien cuando la empresa Y integra hacia adelante a la empresa F. O sea, ahora nos piden hacer el problema de si hay integración. Ya. Y entonces, ¿cómo va a ser el problema de integración? Como el monopolio normal. El de un monopolio normal. Y entonces, la condición que voy a utilizar es ingreso marginal igual a costo marginal. ¿Cuánto sería el ingreso marginal de este nuevo monopolio? ¿O cuánto sería el ingreso primero? Primero definamos el ingreso. ¿Cuánto sería mi ingreso? Lo mismo, igual lo vimos antes. Sería el precio que cobra el consumidor final por la cantidad que me compra el consumidor final. ¿Y cuánto vale P? P está aquí. Sabemos que P es igual a 20 menos Q. Aquí de esto hicimos lo mismo en el ejercicio anterior. Cuando hicimos la integración, ¿qué pasa cuando integramos? Hacemos P por Q, que es el precio final por la cantidad, y después reemplazamos la función del precio, que es la función de demanda inversa. Aquí. Y entonces en este caso me da que los ingresos van a ser 20 menos Q por Q. Por lo tanto, los ingresos marginales van a ser 20 menos 2Q. ¿Sí? Sí. Súper. Entonces, ¿qué es lo que me estaría faltando? El costo marginal, que serían los 4. Exacto. Oye, un poquito que como que se me extingue la pantalla. Ahí sí. Y el costo marginal, que serían justamente los 4. Entonces, si hago 20 menos 2Q igual a 4, ¿cuánto me da Q? 8. Q en este caso daba 8, exactamente. Q es igual a 8. Si Q es igual a 8, entonces ¿cuánto es el precio? Ese sale del precio del consumidor, o sea, de la demanda del consumidor. Sí, aquí está. No sé, 12. Sería entonces 12. Ya contamos entonces todo. Todo lo que nos pedían, que era cuánto era la cantidad que se transa en el mercado con y sin integración. Antes se vendían 4, a un precio de 16 le llegaba al consumidor, y ahora se venden 8 y a un precio de 12 le llegaba al consumidor. Si se dan cuenta, es mucho mejor para el consumidor la segunda parte, o sea, cuando se integran. Y ahora vamos a ver por qué. La pregunta C nos dice, defina el problema del fenómeno de la doble marginalización. ¿Resuelve la integración vertical este problema?
Ya, ¿recuerdan qué es la doble marginalización? Más o menos. Ya. La doble marginalización tiene que ver con este precio que, como va pasando de productor en productor, el precio va aumentando. Por ejemplo, el consumidor 1, o sea, el productor 1, voy a borrar un poquito esto, me voy a quedar solamente con esto de aquí, con eso. El productor número 1 tiene un costo marginal de 4 y cobra W, ¿cierto? Pero cuando esto pasa al siguiente productor, el productor que viene tiene un costo marginal de W y cobra P. En números que nosotros ya calculamos, esto sería 12. 12 nos daba este. Y este 16. Esos eran los valores creados. Sí. Entonces, ¿qué es la doble marginalización? Es justamente este fenómeno como de que los precios se van acumulando. Porque ahora, si el primer productor me cobró 12, entonces yo voy a tener que cobrar un precio mayor que 12 y por lo tanto llega recién a un precio igual 16 al consumidor. Entonces es el fenómeno de la doble marginalización. El monopolista 1 fija un precio de 12 que está por encima de mi costo marginal, obvio, porque si no, no gano. Entonces, el productor que viene también va a tener que cobrar un precio encima de su costo marginal, si no, no gana. Entonces, como el producto le llegó a 12, va a tener que venderlo un poquito más caro que 16. ¿Se entiende? Claro, sí. Sí, súper. Vale. Entonces, ¿qué les conviene a los consumidores siempre? Lo segundo que hicimos, que están integrados. Exactamente. Me conviene que haya un solo monopolio. Ojalá haya solo un monopolio. ¿Sí? Ese es mi objetivo. Eso sería lo más fácil para mí como consumidor. Ya. Y ahora entonces pasemos a la C, si todavía alcanzamos a hacer la C, no, la D, que nos dice, analice gráficamente los incentivos de las empresas a la integración vertical. O sea, vamos a ver gráficamente cuáles son los beneficios de las empresas con integración y sin integración. Para eso me adelanté un poquito y ya grafiqué algunas cosas. Les voy a mostrar el tiro que les grafiqué. Grafiqué el precio P, que es el precio que les cobran la empresa final a los consumidores. Grafiqué W, que es, esto de aquí, esto acá, que es el precio que le cobra la empresa, ¿cómo se llama? Internet a la empresa final. Y grafiqué los costos marginales, igual C, de la empresa internet. ¿Ya? Esas son las tres líneas que tengo de manera horizontal. Ahora, las otras cosas importantes que grafiqué fueron esta de acá, que representa precio igual 20 menos Q, que era la función de demanda de los consumidores. ¿Ya? Es la que me da el enunciado. Q igual a 20 menos P. Es lo mismo, pero despejado. Ahora el siguiente que voy a graficar, este de aquí. Uy, como que así. Este de aquí son los ingresos marginales de la empresa final, que esos los calculamos. Y por último, voy a esta de aquí. ¿Qué creen que es esta? ¿Qué representa esta de aquí? Ese es otro ingreso marginal. ¿Sí? Y sería el ingreso marginal de la empresa internet. ¿Ya? Entonces ahí ya tengo todo. ¿Por qué grafiqué los costos marginales? ¿Por qué me interesa graficar los costos marginales?
porque estamos frente a puros monopolios, pues, y recordemos que los monopolios fijan sus precios cuando costo marginal igual ingreso marginal. Entonces, graficando, si yo logro graficar sus ingresos marginales y ya tengo sus costos marginales también, va a ser fácil identificar gráficamente cuáles son los precios que van a fijar. Entonces, pasemos a revisar, ahí está. Pasemos a graficar cuáles son los puntos importantes. Primero, con este. ¿Dónde estaría el precio que fija la empresa Finale? Sabemos que la empresa... En la intersección. ¿En cuál intersección? ¿Cuál era su costo marginal? Veamos acá, el costo marginal de la empresa Finale era W. Entonces sería este de aquí, ¿cierto? Ahí está la intersección entre ingreso marginal y costo marginal para la empresa Finale. Y recordemos que el precio que fija, entonces, es la proyección hacia arriba. Esto de acá. ¿Sí? Entonces, yo sé que el precio se fija en la intersección de el W con el ingreso marginal de F, y eso me da 16. Ahora hagamos lo mismo para el siguiente, que lo voy a hacer con el mismo rojo. ¿Cuál sería entonces, cuál es la intersección importante para la intermedia? Sería donde el ingreso marginal es igual a su costo marginal, y el costo marginal de intermed era 4, entonces sería este punto de aquí. Y esta choca, esta de aquí choca, hasta que topa con la curva de ingresos marginales de la empresa F. Entonces, ahora veamos, ¿cuáles son los beneficios que tiene la empresa Intermed? Los beneficios de la empresa Intermed son la diferencia entre su costo y el precio que cobró, ¿cierto? Siempre los beneficios gráficamente los vemos así. Entonces, si Intermed, lo voy a hacer mejor con este, si Intermed cobró 12 y me salió 4, ¿entre qué líneas de color están los ingresos de Intermed? Y recordemos que este de aquí es U igual 4, que era lo que producían. Sería este pedacito de acá, ¿cierto? Esos serían netamente los beneficios de Intermed, que es la diferencia entre sus costos marginales y el precio que cobraron. Ahora hagamos lo mismo para la empresa Finale. La empresa Finale cobró un precio de 16 y sus costos marginales eran de W. Entonces, lo que está ganando es la diferencia, es justamente esto de aquí. La diferencia entre el precio y sus costos marginales. Bien. ¿Y cuánto es lo que está ganando el consumidor? El consumidor lo que gana es la diferencia entre el precio que le cobran, que el precio que le cobran es 16, y su disposición a pagar. Recuerden que la disposición a pagar siempre está representada por la curva de demanda. Disposición a pagar. Por lo tanto, los beneficios del consumidor son este pedacito acá, esta diferencia, que le voy a poner C de consumidor. ¿Se ve gráficamente entonces cuáles son los beneficios de cada una? Sí, súper. Bacán. Y ahora, ¿cuál sería el punto de venta de la integración? Si yo me integro, ¿cuál sería el punto? También sería, ¿cómo?
No entendí la pregunta. Porque no veis que aquí vimos los puntos importantes para la empresa F y para la empresa I. Ahora, ¿cuál sería el punto importante para la empresa como monopólica que junta a las dos? Recordemos que esta empresa monopólica, esta empresa que tenía la integración de las dos, tenía el ingreso marginal de la empresa final, pero tenía los costos marginales de la empresa de la otra empresa, que en este caso era 4. Entonces, no es tan difícil si lo vemos así, ingreso marginal de F. ¿Sí? ¿Te acordáis que justo los ingresos, aquí los tenemos, acá, que justo los ingresos marginales eran iguales que los de la empresa F? ¿Por qué? Porque el precio que cobro es el precio al consumidor final. Entonces me quedo como con lo mejor de los dos mundos, me quedo con lo mejor de la empresa final y con lo mejor de la empresa intermedia, que es el costo más bajo y el precio más alto. ¿Sí? Ah, claro, sí. Entonces, estos son los datos de la empresa integrada. Integrada. Y eso está representado por la intersección de la curva verde, que la voy a hacer con este moradito, la intersección de la curva verde con esta curva lila. Este es el punto en donde trabaja la que está integrada. Este es el punto de la integración. Y veamos, si este es el punto de la integración, ahora tenemos que encontrar dónde se ven los beneficios de la integración. Entonces, vimos que el precio que cobraban en la integración, ¿dónde está? El precio de la integración es 12, que de hecho tiene que coincidir en el dibujo, que si yo tiro hacia arriba esta línea, llego hasta el 12. Entonces este es el precio que cobro. Y la cantidad también tiene que coincidir, que es 8, y mira, justo este punto acá abajo está el 8. Entonces sabemos que estamos bien situados, estamos bien parados porque coincide con lo que hicimos algebraicamente. Y aquí, ¿de qué línea hacia arriba o de qué línea hacia abajo están los beneficios de las empresas fusionadas? Que los beneficios, eso lo voy a hacer con morado. Va a ser considerando que estoy cobrando 12, pero me está saliendo 4, entonces mi beneficio de la empresa monopólica va a ser robarme todo este espacio de aquí. Que lo voy a hacer así mejor. ¿Sí? Todo ese se va a convertir finalmente en lo que está ganando la empresa como un solo monopolio. Y le voy a poner M. Que le voy a poner M. Y ahora los consumidores están ganando un poco más, porque yo estoy bajando un poco el precio. El precio que les llegaba antes a ellos era 16. Y el precio que les llega ahora que me integré es 12. Entonces, esta es la línea del precio. Está aquí. Lo voy a borrar. Y su disposición a pagar sigue siendo la misma. Su disposición a pagar sigue siendo la línea celeste. Entonces, ahora los consumidores están más felices porque todo este espacio quedó para ellos. Y a esto le voy a poner consumidor en monopolio. Entonces, cosas que podemos identificar en el dibujo. Antes teníamos para las empresas las líneas verdes con las rosas, o sea, lo que está pintado con verde y con rosa. Si bien llegaba más arriba, nos damos cuenta de que está compensado por todo este espacio aquí. Antes yo no lo tenía y ahora lo capturé. Y esto solo podemos ver con los números. Antes, inicialmente, el pi para las empresas era 32 y 16. 32 representada por la parte que era rosa y
16 representada por la parte que era verdecita. Pero ahora si vemos los beneficios totales, que no los calculé, pero que eran 64, creo que los había hecho, sí. El pi monopólico era 64 por si acaso. Ya, y ahora el 64 está representada por esta parte lila. Entonces, me doy cuenta de que si yo los sumo a estos dos, me dan menores que el pi que ahora tienen juntos como un monopolio. Y además, a los consumidores están ganando más, porque antes tenían esa parte celeste chiquitita y ahora tienen toda esta parte naranja que es más grande. ¿Se cacha? Sí, súper. ¿Sí? Bueno, y eso es lo que alcanzamos a hacer, porque justo la pregunta que viene, a ver si lo alcanzamos a hacer rápidamente. Calcule los efectos de la integración vertical sobre el beneficio social. Pero eso ya lo tenemos acá. Que va a ser calcular la diferencia entre este de aquí, este que estaba pintado con rosado, menos, o sea, en realidad, entre el naranjo menos el celeste. Ese va a ser el beneficio social de la integración. O sea, el beneficio para los consumidores, beneficio de los consumidores de la integración. Y el beneficio social va a ser todo esto de aquí. Hoy voy a dejar muy rayado este dibujo, pero no importa. El beneficio social va a ser todo esto que se está ganando, esto de aquí, que antes no se ganaba. Ese es el beneficio social y lo podemos calcular viendo el dibujo o haciendo la resta entre los beneficios totales. Eso sería entonces